Buenos días, compañeras en formación y docente. Nosotros venimos a hablar sobre los temas que hemos visto en clase en el curso de neuroeducación. Iniciaremos con las integrantes que imparten esta exposición: Miriam Perla Ángel Olvera, Sara Jimena Bruno Basilio, Jessica Gómez Hernández, Erandi Pérez Guillén y su servidora María Guadalupe Pedraza Martínez. Las neurociencias es el estudio del sistema nervioso. Este ayuda a comprender el funcionamiento del cerebro y los procesos relacionados con la mente. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluidas la respiración y el mantener el latido del corazón. Las neurociencias pueden ser aplicadas efectivamente por la vida cotidiana para mejorar el rendimiento y la productividad. Por ejemplo, en el aprendizaje de nuevos conocimientos y para preparar el cerebro frente a estímulos como fobias o ansiedad. Para los futuros docentes, la neurociencia abre un nuevo abanico de posibilidades. Los avances en neuroeducación han supuesto grandes cambios en la manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno ha pasado de ser un mero receptor de información, conductivismo, a ser el constructor de su propio aprendizaje, constructivismo. La neuroeducación ha aportado a la educación la importancia de educar a través de las emociones y las persecuciones que tienen el proceso de aprendizaje del alumno. Sin duda alguna, las neurociencias cambiarán en el corto plazo nuestra forma de vivir y trabajar. Sus hallazgos pueden ayudarnos a ajustar las expectativas a la realidad, a identificar el costo de suprimir las emociones, a manejar el cambio laboral, mejorar la productividad, cultivar la creatividad y sostener la motivación. Asimismo, la neurociencia educativa puede ayudar a los docentes a entender cómo aprenden sus alumnos y alumnas, así como las relaciones que existen entre sus emociones y pensamientos, para poder así ejecutar la enseñanza de una forma eficaz. Los neuromitos son aquellas falsas creencias sobre el funcionamiento del cerebro. Tienen su razón de existir en determinadas afirmaciones que se daban por ciertas circunstancias en un momento particular y en consecuencia nos fueron explicadas de esta manera. Algunos ejemplos de los neuromitos son: las partes del cerebro funcionan aisladas unas de otras y las habilidades están localizadas en ciertas áreas. Esto es falso dado que cada hemisferio del cerebro tiene diferentes funciones, aunque esto no significa que cada hemisferio funcione de manera aislada. Trabajan en conjunto para funcionar como una unidad. Por ejemplo, en una sola tarea, el cerebro trabaja con redes neuronales complejas que unen miles y a menudo cientos de miles de neuronas y células gliales distribuidas en diferentes partes del cerebro. Otro neuromito es que la mayoría de las personas usan aproximadamente el 10% de su cerebro. Este mito de que las personas ordinarias usamos solo el 10% del cerebro es y ha sido un gran gancho como argumento pseudocientífico para explicar fenómenos que muchas veces se consideran inexplicables, ya que nos hace pensar que si aprovecháramos una parte del otro 90%, también podríamos hacer cosas asombrosas. No hay ningún estudio que identifique definitivamente un porcentaje del cerebro que se esté utilizando. Sin embargo, las imágenes cerebrales más actualizadas disponibles muestran redes íntricas en diferentes partes del cerebro. La neuroeducación es una disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la educación y la neurología, donde educadores y neurocientíficos desarrollan disciplinas como la psicología, la neurociencia, la educación y la ciencia cognitiva. Principios de la neuroeducación: enseñar a las personas a identificar qué tipo de emoción están sintiendo para no reaccionar impulsivamente a ellas. La gestión de las emociones tiene que ser utilizada para potenciar el aprendizaje. Sus componentes son la plasticidad cerebral, las emociones, la experiencia y genética, la motivación y las neuronas espejo. Y las llamadas neuronas espejo. El neuroaprendizaje es una disciplina que se encarga de estudiar y comprender lo que ocurre en el cerebro durante el aprendizaje. Esta disciplina trata de analizar los procesos neurológicos que entran en juego cuando la persona
cuando la persona está en proceso de aprendizaje. Principios del neuroaprendizaje. Al cerebro le encanta la novedad. Se aprende mejor con retos que con amenazas. El cerebro es un socio. La práctica cambia la estructura del cerebro. Sus componentes son la percepción, atención, memoria, emociones, curiosidad, arte y el juego. El cerebro humano. El cerebro humano es uno de los órganos más importantes del cuerpo, debido a que este es el que ejecuta las funciones básicas de los órganos. Por lo tanto, es el sistema nervioso central más importante. La estructura del cerebro humano está conformado por el lóbulo parietal, que es el que controla las sensaciones del contacto, el dolor y temperatura. El lóbulo occipital, que recibe y procesa información visual. El lóbulo frontal controla el razonamiento, las emociones, parte del habla y los movimientos. El lóbulo temporal controla la memoria, sentido del oído y parte del habla. De esto se derivan otros como lo es el hipotálamo, que se encarga del control de supervivencia, ingesta, temperatura, defensa, emoción y motivación. La amígdala rige las emociones relacionadas con la autopreservación. El puente, que regula los ciclos de sueño o vigila. El hipocampo, que se encarga de la formación de nuevos recuerdos y sede de la memoria y el aprendizaje. El tálamo, que controla movimientos. El cerebelo regula los reflejos y el equilibrio. La médula espinal, que regula la respiración y la presión sanguínea. El cerebro se califica en dos hemisferios, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho se encarga de los procesos como lo es el razonamiento lógico, las matemáticas, la escritura, reflexión, análisis, etc. Mientras que el hemisferio izquierdo se encarga de todas las cuestiones creativas y artísticas. El cuerpo necesita de estos dos hemisferios ya que son codependientes. Esto quiere decir que el hemisferio derecho necesita del hemisferio izquierdo para poder llevar a cabo todos los procesos que éste lleva, como también uno controla al otro y viceversa. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro del procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. Es una red de nervios los cuales son los encargados de mandar señales al cerebro y se divide en el autónomo y simpático. La anatomía de este es el lóbulo frontal, hipotálamo, amígdala, puente, hipocampo, médula espinal, cerebelo, lóbulo temporal, tálamo, lóbulo occipital y lóbulo parietal, los cuales ya fueron descritos con anterioridad. Funciones y tipos de neuronas. La neurona unipolar es aquella que posee una prolongación de doble sentido que actúa como dendrita y axón. Una prolongación alargada denomina axón para enviar impulsos y habitualmente muchas ramificaciones denominadas dendritas para recibirlos. Estos reciben información de los órganos periféricos, que son las áreas más alejadas del cuerpo, como por ejemplo las manos o los dedos del pie, y la transmiten al sistema nervioso. Está el tipo de neurona multipolar, que posee un gran número de ramificaciones receptoras y un solo axón. Son las más típicas y abundantes. Estas transmiten las señales del sistema nervioso central a otras partes del cuerpo, como los músculos y las glándulas. La bipolar, que tiene una dendrita y un axón, recopila señales fotorreceptoras generadas por la luz en el exterior de la retina y transmite estas señales a las células ganglionares en el interior de la retina. También están las neuronas pseudounipolar, que son aquellas que solo poseen una prolongación, la cual se corrompe y actúa funcionalmente como axón. Están muy relacionadas con el sentido del tacto y del dolor. Las sinapsis son las conexiones que hace el cerebro. Por ejemplo, cuando hay dos neuronas cerca, pero sin tocarse, cuando se genera un recuerdo o pensamiento, las neuronas liberan energía y es lo que crea conexiones mentales. Hay dos tipos de sinapsis, que es la química, lo cual tiene que ver con los químicos que genera el cerebro, como lo es la
dopamina, serotonina, etc. Y se relaciona más con las sensaciones. Y está la sinapsis eléctrica, que pues justamente es lo que genera esa energía para generar estos recuerdos. La poda neuronal es un proceso en el que con el paso del tiempo se pierden las conexiones neuronales, ya que no se consideran importantes. Un ejemplo, en el Alzheimer, aquella enfermedad no se discrimina las conexiones neuronales relevantes y se tiende a tomar a todas como innecesarias y por eso se desechan estas y por consiguiente se pierden todos estos recuerdos y memorias que ha generado a lo largo del tiempo o que son momentáneas. La poda neuronal descarta las conexiones neuronales que no son relevantes, por ejemplo, cuando vas en el autobús y no recuerdas la camisa del chofer. La neurogénesis es ese proceso de creación de nuevas neuronas a grandes rasgos. Ahora pasaremos con la memoria. La memoria es una capacidad mental cuya función es codificar, almacenar y recuperar información, es decir, nos permite guardar en nuestro interior experiencias tales como sentimientos, sucesos, imágenes o ideas. En definitiva, cualquier elemento que pertenece a nuestro pasado. Continuamos con la memoria, pero ahora abordaremos el tema de qué tipos de memoria hay. Son 3 tipos de memoria: la memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial es inconsciente, constituida por información captada de los sentidos y enviada permanentemente al cerebro. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que permite que podamos aprender. La tercera, la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo podemos diferenciar lo que llamamos memoria explícita y la implícita. La memoria a largo plazo explícita corresponde a la memoria fruto del aprendizaje consciente y puede darse con cierta rapidez. La memoria a largo plazo implícita es no consciente y se adquiere a través de la repetición de la experiencia. Continuamos con el tema de qué es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso ordenado y orquideado en el que el cerebro va adquiriendo una organización crecientemente compleja que se manifiesta en nuevas habilidades funcionales, mejor funcionamiento adaptativo y finalmente en un desarrollo humano positivo. Es decir, el neurodesarrollo es una ciencia que estudia y trabaja el desarrollo del ser humano, la creación de la persona. De igual manera, el neurodesarrollo se enfoca muy especialmente en el desarrollo infantil, en la maduración de la persona en su infancia, pues en los primeros años que el desarrollo de la persona se da y madura casi por completo. En base a este tema del neurodesarrollo, también abordaremos el sistema límbico y la amígdala. Primer número, el sistema límbico están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo y se asocian muy cerca con las estructuras olfativas. Esto se refiere a que es la parte del cerebro que se encarga de las emociones y los instintos. Por ejemplo, una forma rápida de conocer las funciones del sistema límbico es pensar en las 5 S. Y son 2, comer y conmemorar. Comer se refiere a la saciedad y hambre, y conmemorar a la memoria. Sin embargo, el sistema amígdala es una pequeña estructura subcortical relacionada con las emociones. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una situación que supone riesgo y peligro, la amígdala nos ayuda a escapar de la situación, estimulando o invadiendo la respuesta de lucha o huida. Por eso, cuando una persona es agresiva y no experimenta miedo, se debe a que tiene lesionada la amígdala. Es por ello que envía información relacionada con el miedo y la ansiedad a los centros nerviosos superiores. Es decir, por ejemplo, yo tengo una situación de riesgo y sufro demasiado miedo y mucha pena, me frustro, tengo estrés por ese miedo que me va a pasar. Es por eso que si mi amígdala no está funcionando, obviamente que no va a tener miedo.
pero si sí funciona, obviamente que me voy a prevenir de ese riesgo, voy a enfrentar esa situación, no solamente me voy a quedar ahí parada. Si funciona la amígdala y si no, como lo vuelvo a mencionar, si no funciona la amígdala, esto quiere decir que no tienes miedo. O sea que definitivamente no está funcionando ese sistema y es por eso que no tienes el miedo. Por mi parte sería todo. Gracias. ¿Qué son las emociones? Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Las emociones son la respuesta a estímulos internos y externos que producen situaciones a las que nos enfrentamos y nos permite adaptarnos a ellas. Las emociones principales son la alegría, el miedo, la tristeza, la rabia, la sorpresa y el asco. La alegría aparece cuando algo es gratificante o positivo para nosotros, desde una persona que nos gusta, un lugar o una situación que nos hace sentir bien. Sentimos que nuestro cuerpo se expande o se abre a la situación. Segregamos serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina, las llamadas hormonas de la felicidad. La tristeza es una emoción que aparece ante la percepción de una pérdida de cualquier tipo, muertes, separaciones, pérdidas de trabajo o alguna otra situación personal. Sentimos un nudo en la garganta y dolor en el pecho. Nuestro cuerpo se contrae. Es posible que nuestros movimientos sean lentos, como altergados. La rabia es una emoción que aparece cuando percibimos que se está realizando una injusticia, pérdida de algo propio o sentimos una amenaza a nuestra integridad o una provocación. Los músculos se ponen en tensión, se disponen al ataque, se acelera el corazón y respiramos más rápido. Segrega noradrenalina, dopamina y la sorpresa. La sorpresa aparece ante un estímulo inesperado. Reaccionamos, es decir, nos genera sobresalto o desconcierto. Los músculos se ponen en tensión y abrimos los ojos y la boca. Cae la mandíbula. El asco, sin duda, es la emoción más adaptativa de todas, ya que nos permite sobrevivir, ya que su función es la de rechazar aquello que es peligroso, como por ejemplo ingerir un alimento en mal estado. Los músculos se ponen en tensión, abrimos los ojos y la boca y cae la mandíbula. Y con esto damos por concluida nuestra exposición. Muchas gracias.